Vamos al doctor Víctor Manuel Hernández Bautista, médico pediatra egresado del Hospital General José María Morelos y Pavón, inmunólogo clínico y alergólogo egresado del Hospital General y licenciado Adolfo López Mateos ISSSTE, inmunólogo clínico pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría, jefe de servicio de inmunología clínica del Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me dio un poco de trabajo encontrar la foto porque evidentemente hay unos canas ahí, el bigote es negro, pero bueno, sí soy yo. Es una prueba palpable de que soy yo, efectivamente. Bueno, la verdad es que cuando me hicieron la atenta invitación para venir a hablar, ¿sí? Ah, ok. Sí, ok, ok. Sí, gracias. Ya tengo, gracias, qué amable. Bueno, entonces resulta que cuando me hacen la invitación, pensaba en otros temas, tal vez gamaglobulina intravenosa en pacientes con inmunodeficiencia primaria, abordaje de autoinmunidad, alergia a proteínas de la leche de vaca, y cuando el doctor Jorge Zúñiga, quien amablemente se puso en contacto conmigo y me hizo su amable invitación, me dijo, microbiota en enfermedades alérgicas, dije, ok, va. Y la verdad es que sí abrí la caja de Pandora, porque cuando estudio para ofrecer la plática de alergia a proteínas de la leche de vaca, toco microbiota de una manera superficial. Pero de verdad que entrar aquí es una experiencia padre. El segundo concepto es que, bueno, es un tema de moda, pero es trascendente, porque los problemas conyugales entre Shakira y Piqué solo le importan a Shakira, a Piqué, a Clara, que aparentemente es mujer buena, pero es igual que tú, eso dice Shakira, y a la mamá de Clara, que vive enfrente de Shakira. A diferencia de ese intuerto, esto es muy trascendente, mucho, muy trascendente. Entonces, bueno, no podemos hablar de microbiota, no podemos hablar de algo que está ocurriendo, de un suceso, si no conocemos el sustrato sobre el cual ocurre. Entonces, veamos. El tracto digestivo es la interfase más grande que existe entre el cuerpo y su medio ambiente. Son 200 metros cuadrados de superficie que capta diversos estímulos de diversa índole, evidentemente representados en su gran mayoría por antígenos, aunque todos los veamos como alimentos y posteriormente como nutrimentos, son antígenos para el sistema inmune. De tal forma que el sistema inmune tiene varias responsabilidades sumamente trascendentes y por lo menos dos son sumamente relevantes para la supervivencia de especie. La primera es la defensa, por supuesto, contra antígenos infecciosos que pueden ser hongos, virus, bacterias, etc. La segunda es discernir entre lo propio y lo extraño, que es un término más jurídico, pero que se aplica perfectamente a la parte de inmunología. De tal forma que tiene que lidiar con reconocer trillones de bacterias de más de 1000 especies. Trillones, ¿ok? Al margen de cómo Peña Nieto se haya equivocado entre lo de millones y billones y trillones y demás, son trillones, es muchísimo. Y hay una distinción sumamente importante entre la flora comensal, que puede considerar un daño potencial, eso se llama autoinmunidad, autoantígenos, y la flora invasora, la patógena. Vean cómo la capa externa es una de moco y es simbiótica con los microorganismos intestinales. La capa central es una de células únicas, especializada y consta de células epiteliales. Y la capa interna está representada por la lámina propia. La cubierta es continua y posee células epiteliales representadas por moco, células dendríticas y células M, que son muy importantes. La membrana basal juega un papel de barrera física y la lámina propia posee una gran proporción de los elementos que representan al famoso GALT. ¿Recuerdan? El tejido linfoide asociado al intestino, que es parte del MALT, el tejido linfoide asociado a mucosas. Y tiene como elementos más representativos las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, las células plasmáticas
por supuesto que producen 5 de los isotipos de inmunoglobulinas que posee el ser humano: IgA, IgG, IgM e IgE. Resaltan en importancia de esos 2 isotipos la A y la E. La A porque es la que se encuentra, si bien en forma monomérica, formando dímeros unidos a través de una fracción J, y la E porque es la inmunoglobulina sine qua non en las situaciones de orden alérgico. No es la única, pero así lo vamos a dejar para no entrar en problemas. ¿Cuál es la función de la IgA secretora? Es un anticuerpo neutralizante, como les decía, son monómeros, pero que forman dímeros y unidos por una cadena J y estabilizados por un componente secretor que es muy importante para asegurar su supervivencia. Es decir, soporta la actividad proteolítica de las enzimas que se encuentran allí. La función antimicrobiana bloquea la adhesión de microorganismos a la superficie de enterocitos. Es muy importante, así evitas la colonización. Y la actividad antimicrobiana se da, pero es muy importante lo siguiente, se da sin respuesta inflamatoria porque no activa el complemento. Por eso, quien hizo todo esto, les pido, cuando daba clases en La Salle, yo les decía a los alumnos, ya ven, son inquietos, ¿no? A esa edad uno es inquieto. Y les decía, dejen por favor el traje del credo en el picaporte de la puerta. Ya cuando terminemos, se lo vuelven a poner, porque esto es biología pura. Entonces, lo que les iba a decir es que quien creó todo esto, el mundo como lo conocemos, el universo, estoy seguro que leyó el Reut, el Middleton, el Abbas, el Rich y todos los libros, las Biblias sagradas de inmunología que conocemos, porque de verdad que lo que hizo sí fue una obra maestra. ¿Por qué? Porque puso la IgA, que no activa el complemento, y eso asegura un proceso inflamatorio que no tiene repercusiones sistémicas. Ese es el concepto de tolerancia oral a todo lo que se lleven a la boca, ¿ok? Sea un antígeno, sea un alérgeno, sea un alimento, lo que ustedes quieran. Es muy importante, y aquí, perdón, y eso es algo que le decía yo a Jorge. Oye, Jorge, el tema está denso porque hay mucha molécula. No, sí, dice, pues súper, dice, la gente es muy entusiasta. Ok, bueno. Entonces resulta que el factor de crecimiento transformante beta estimula al linfocito B para que produzca IgA. Y esto se puede dar entre el aspecto metabólico de la vitamina A, que a su vez estimula la producción de linfocitos T reguladores. Aquí no hay malos ni buenos. En la naturaleza no existen ni premios ni castigos, solo existen consecuencias. ¿Ok? Los sitios efectores son linfocitos diseminados por el epitelio y la lámina propia de la mucosa y están también junto con placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos. Las áreas linfoides están separadas de la luz intestinal por un epitelio que está asociado al folículo y estos a su vez constituyen una barrera física muy importante. En este epitelio asociado al folículo hay unas estructuras especializadas que se llaman células M. Ok. La célula M no es una célula presentadora de antígeno. Esa es la célula dendrítica. La célula M lo que hace es transportar, capta y lleva. Es un enterocito, es una célula especializada, no posee microvillosidades, eso es muy importante. Algunos artículos por ahí dicen que tiene algunas que son cortas, mal desarrolladas. Bueno, carecen de moco y su función es el transporte del antígeno a través de un mecanismo, ahorita los vamos a ver, que se llama transitosis. Es el transporte transcelular de los antígenos sin procesar, así como los toma, entiéndase caseína, entiéndase beta-lactoglobulina, entiéndase cacahuate, lo que ustedes quieran, hasta la célula presentadora de antígeno. Las placas de Peyer están ubicadas en la región distal del ilion y más o menos el 50% de la población de placas de Peyer se encuentra ahí, en forma de agregados linfáticos o folículos aislados, y otras partes en el apéndice cecal y en el colon. La estructura de estos folículos linfáticos con centros germinales, ¿qué posee? Linfos B,
linfos T cooperadores, es decir, CD4, a través de una citometría de flujo, ustedes pueden identificar que son CD4, células dendríticas foliculares, macrófagos, mastocitos, eosinófilos y algo que es muy importante, porque para presentar un antígeno ustedes tienen que hacerlo en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, ya sea de clase 2 o de clase 1. Habitualmente los de clase 2 presentan con linfocitos de tipo CD4 y los 1 con CD8, que son linfocitos citotóxicos. Algo que quiero que quede muy claro es que la inmunología, se los juro, es súper, mega, hiper fácil. No, no, de verdad, esto no tiene chiste. Y les voy a decir por qué. Tiene una lógica importantísima y tiene un sentido común brutal. ¿Saben qué es difícil? Que te enamores de quien no te conviene. Estructura y componentes del tubo digestivo. Así está. Así lo ven desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista inmunológico. Aquí está la mucosa, aquí está el epitelio y la lámina propia. Y vean todos los elementos que están allí. Aquí van los alimentos, las partículas alimentarias que están representados como antígeno. Aquí también están los anticuerpos secretados. Levanten la mano. ¿De qué isotipo? ¿De qué isotipo es ese anticuerpo que anda danzando allí? Efectivamente, exacto. Ok. ¿Cómo es el paso de antígeno? A través de estos tres mecanismos, que no se les olvide. La transitosis, células del epitelio, las células M, que ya quedamos para qué funcionan. Conforme vayamos avanzando en la plática, ustedes van a decir, ok, sí, ya lo aprendimos. La endocitosis, que está representada por macrófagos que tienen la capacidad de expresar esto, que así se llama y que yo no tengo la culpa, de verdad. O sea, cuando yo llegué a este mundo, eso ya estaba. Es CX3, CR1 positivos. Así son, no importa. No hay que preguntar por qué. En este tema, lo que menos hay que preguntar es por qué. Lo que hay que saber es qué sucede. Eso es lo más importante. Y algunas otras células dendríticas que expresan o que son células dendríticas 103 positivos. ¿Ok? La tragocitosis es esta transferencia de antígenos entre células. Y es muy importante que les quede algo grabado. En el epitelio, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 4 y 13 aumentan la permeabilidad. Y acuérdense de algo muy importante. En una estructura, entre más permeable sea, hay más paso de antígenos. A nosotros lo que no nos conviene es que nuestro intestino sea permeable. De hecho, revisen, entren a Google y denle intestino permeable y van a ver que es una entidad patológica como tal. Y luego, el factor de crecimiento transformante beta que disminuye la permeabilidad. Y aquí empiezo a invitarles a la reflexión. Si ustedes tuvieran la capacidad de elegir, o sea, hagan de cuenta que van a volver a nacer y quien hizo todo esto le dice, oye, ¿qué prefieres? ¿Que yo te ponga predominio de factor de crecimiento transformante beta o que te ponga predominio de interleucina 4 o 13? Que no se les olvide por si sucede. Pidan factor de crecimiento transformante beta. Ok, ahí les va. ¿Para qué van a pedir eso? Para que ustedes sean fenotipos tolerantes. Hoy en día, recuerden, todos los movimientos de pequeños grupos en la sociedad representados por el color de piel o las preferencias sexuales, lo que exigen es tolerancia. Y la tolerancia en el sistema inmune es algo muy importante. Los subtipos de células dendríticas que tienen que ver con fenotipos tolerantes son células dendríticas presentes en la lámina propia que expresan CD103. Después de la exposición antigénica, estos llevan a los ganglios linfáticos el antígeno captado hacia CD4 vírgenes que no saben qué van a hacer y tratan bajo la influencia de la interleucina 10, que es una citocina de manera muy importante antiinflamatoria. También pidan antes de llegar aquí ese combo. También pídanla, por favor, interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta. Y cuando les digan, oye, ¿quieres interleucina 4-13? Díganle que no y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y a través de indolamina o 2,3-dioxigenasa, así como ácido retinoico y FOXP3. Ok.
Este marco, que quiero que se les quede muy grabado, porque eso es muy importante, porque aquí estriba el fenómeno de la tolerancia, y conste que no hemos empezado a hablar de microbiota, está representado por estas citocinas que son antiinflamatorias, por células dendríticas que expresan CD103, por este factor que promueve la no alergia y sí la tolerancia, por ácido retinoico como un fenómeno metabólico derivado de la vitamina A, y por esta integrina que así se llama. Vuelvo a reiterar, yo no tengo la culpa, se llama alfa 4B7 y su receptor, su ligando, se llama MADCAM1. Ok. ¿Qué pasa en estos fenotipos tolerantes cuando llega un agente bacteriano, un microbio, el que ustedes quieran? Salmonella typhi, Yersinia, Campylobacter, el que ustedes quieran. Bueno, este activa el inflamosoma. Les invito a que lean de inflamosoma. Y lo que va a generar es la producción de interleucina 22 y esta a su vez va a estimular para la producción de interleucina 18. ¿Para qué? Para protegerse de estos patógenos. ¿Y por qué se protege? Porque interleucina 22 produce péptidos antimicrobianos que aumenta el moco en la mucosa. Y eso que disminuye la permeabilidad. ¿Ok? Y eso que evita la entrada del microorganismo. Por eso les decía que la inmunología no es difícil. Díganme sinceramente hasta ahorita, ¿qué les he dicho que no sea difícil desde el punto de vista de la comprensión entre el sentido común y la lógica? Qué mala onda, ¿eh? Estimulación de la célula dendrítica a través de interleucina 10 y el ácido retinoico que generan. Y ahí está nuevamente esta palabrita que les pido que se aprendan. Linfocitos B reguladores, linfocitos T reguladores para hacer un patrón tolerante. Factores que influyen en la tolerancia oral. Acuérdense, ¿cuál es el concepto de tolerancia oral? Que la IgA, si es necesario, desencadene un proceso inflamatorio, si es necesario, que no tenga repercusiones sistémicas. ¿Y cuáles son esos factores? Herencia. Yo siempre he considerado que no vale la pena que si tú conoces, en mi caso, una chica guapa, le mandes a hacer un exoma. Yo creo que no vale la pena. Va a haber un tiempo en que, oye, ¿me prestas tu exoma? Para ver cuáles son tus secuencias de nucleótidos y ver si tienes algún gen mutado que exprese o no, por ejemplo, Fas ligando. Y si tienes mecanismos de apoptosis adecuada. No, 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 no. No, hay que seguirse guiando por el corazón y la empatía, por favor. Entonces, la herencia, pues sí es importante, lo mejor que puedes hacer es elegir a tus padres, pero ya quedamos que no. La naturaleza del antígeno, proteínas grandotas. Las proteínas pesadas, esas por antonomasia, son más antigénicas que las pequeñas. Dosis del antígeno, no es lo mismo que te pique una abeja africana a que te agarres contra 30 abejas africanas. Frecuencia de reto, ok, un niño que nace en Canadá o Estados Unidos come un cacahuate al año, sí se puede morir con ese uno. Pero si es su primera vez, no hay problema. Pero si cada fin de semana se atasca de cacahuates, cuidado. Edad en la primera exposición al antígeno, ese es un tema controversial. Porque, híjole, cuando mi querido maestro, el doctor Juárez, me enseñaba lo que él sabía de ablactación cuando yo estaba aquí en la residencia de pediatría, vivimos una época acerca de que no huevo, no clara, no pescado y que el año, ahora parece ser que entre más temprano les des esos antígenos, se hace tolerante el ser humano. Entonces, tomen toda esta información con cierta reserva. Estado inmunológico, intestinal y sistémico, por supuesto, no es lo mismo un sistema inmune sano que un paciente que tiene una deficiencia selectiva de IgA, ¿ok? ¿Qué pasa con la fibra? Sí, coman fibra. Está perfectamente establecido su factor protector de los ácidos grasos, sobre todo de cadena corta, y la influencia que tienen sobre la producción de interleucina 22, que a su vez influencia interleucina 18, que esto ya lo saben. Ah, ¿verdad? Ya lo sabían. Péptidos antimicrobianos, moco y linfocitos T reguladores. ¿Cuáles son las consecuencias inmunes de la tolerancia oral? La supresión de células TH2. Acuérdense que esas son las que ustedes van a rechazar. No van a aceptar que los envíen a este planeta con células TH2 o con predominio de ellas. ¿Por qué? Porque las subpoblaciones TH2 expresan
y L4, y L9, y L5, y L13. Y eso es igual a IgE, es igual a eosinófilos, y es igual a células cebadas, es igual a alergia, y eso es igual a problemas. Aumento en la producción de IgA y IgG4. La IgA, acuérdense, soldado de las mucosas, la IgG4 bloqueadora de antígenos, y así una serie de situaciones que son sumamente importantes como consecuencia de la situación de tolerancia oral. No se cansen. ¿Qué pasa cuando no toleramos? Porque hasta ahorita hemos visto los fenotipos tolerantes. Los que no toleran, los que se equivocaron en la frontera y decidieron venir aquí, no, tú dame lo que quieras, yo ya me quiero ir al planeta, ya quiero nacer. Ok, esos llegaron con células dendríticas que expresan una cadena integrina denominada CD11B positiva y un receptor de quimiosinas que se llama CX3CR1. Y eso es lo que hacen, es exactamente lo contrario de los otros, porque lo que hacen es producir interleucina 3, interleucina 25 y TSLP, proteína estromal pímica. Y esas, imagínense si será bueno este entorno, se llaman alarminas. Es como Clara, la de Shakira. Y la inflamación alérgica está determinada por estos que ya vimos. Hay una mayor expresión de MHC clase 2 y de estas moléculas que son sumamente importantes para la expresión de citocinas de contexto alérgico. La pérdida de la tolerancia oral se caracteriza por la ruptura de las vías tolerogénicas y un cambio de la inducción de células TREG, es decir, de los que pidieron cómo venir, por generación de células TH2, los que no pidieron cómo venir. Y su predominio, como ya lo hablamos. No sé si hay algún pediatra, pero seguramente recordará aquellos tiempos, yo los recuerdo con mucho cariño, cuando un paciente llegaba y le lográbamos aislar o determinábamos que tenía rotavirus. Tiempo después regresaba a la consulta externa y tenía APLB, alergia a proteínas de la leche de vaca. Y esta es la explicación, porque cuando hay una infección, lo que sucede es un daño epitelial, liberación de alarminas y el switcheo con la expresión de OX40 ligando hacia TH2 que estimula el linfocito B a producir IgE. Entonces, para eso sirve la inmuno, para que uno se explique qué pasa con ciertos procesos infecciosos. Hasta ahí vamos a dejar un poquito esta parte. Ahora, ¿por qué somos alérgicos? Miren, ustedes pueden leer el Middleton completo, que son 2 tomos, y van a encontrar que hay mucho contexto hipotético. Es una cuestión de suerte o de mala suerte, como lo quieran ver. Porque el fenómeno de atopia, que es la capacidad heredada de producir grandes cantidades de IgE, y el fenómeno de alergia, que es la expresión clínica de la atopia, es una mera situación de fortuna o disfortunio. Pero acuérdense de cómo uno se enamora. ¿Qué pasa con un sujeto cuyos padres no son alérgicos? 10 a 15% es su riesgo relativo. Un padre alérgico, vean cómo sube. Ambos padres alérgicos, vean hasta dónde se va. Y cuando ambos padres son alérgicos y padecen la misma enfermedad, es brutal, porque hasta un 90% tienen esa característica. A pesar de eso, hay factores epigenéticos. Y aquí es donde se empieza a mover todo esto. Vean desde dónde. 1989, hipótesis de la higiene. Aquí decían, momento, los niños que tienen muchos hermanos, que viven en las granjas, que tienen perros, gatos, vacas, lo que ustedes quieran, esos tienen menos fenómenos alérgicos que los que son únicos, viven en las ciudades y viven en un entorno de limpieza. Así que si ustedes consideraban que lo mejor era hervir biberones y que cuando el niño está gateando y se lleva las manos a la boca de todo lo que encuentra en el piso y que él instintivamente está aprendiendo a desarrollar tolerancia inmune y ustedes lo levantan, le lavan las manos, le ponen Lysol a todo él, no a las manos, no lo están haciendo bien. Vean que hay una epidemia no infecciosa de los procesos de tipo alérgico o una mejora en los procesos diagnósticos de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y de alergia alimentaria. Y hay 2 factores perfectamente identificados en esta relación causal. Conste que dije causal, no casual. Nacimiento por vía vaginal, ¿ok? Y menor alimentación con leche materna. Cuando estos fenómenos disminuyeron y se incrementó la fórmula
artificial y los nacimientos por cesárea, se dispararon los fenómenos alérgicos. Independientemente de por dónde te sensibilices, hoy sí ya está establecido. Lo puedes hacer por vía oral o lo puedes hacer por la piel. Independientemente de eso, el fenómeno es el mismo y no tiene que ver con que tú seas tolerante o seas alérgico, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque alguien puede decir, es que este paciente no tiene dermatitis atópica, tiene alergia a proteínas de la leche de vaca, pero la clínica es de asma. Ah, bueno, pues así es, porque no importa que se haya sensibilizado por tracto digestivo, sus manifestaciones van a ser o bien tópicas, o bien nasales, o bien bronquiales, ¿de acuerdo? Y esto ya ustedes ya lo conocen, ya saben cuáles elementos moleculares representan a qué fenotipo, al alérgico o al de tolerancia, ¿de acuerdo? Esto, tómenle foto para que se lo aprendan porque este es como un acordeón, porque con que sepan esto ya saben ustedes para dónde va a ir ese individuo. Yo creo que con el tiempo probablemente sí le pidamos al paciente su exoma y le digamos, ah, bueno, usted no tiene, por ejemplo, no tiene un Wiskott-Aldrich, tiene dermatitis atópica solamente. Ah, bueno, pues está bien, qué padre. O viceversa, conociendo esto y a lo mejor conociendo su proteína WASP, que al final voy a hablar de ella. La marcha alérgica, excelente concepto que ha soportado la prueba del tiempo. Los pacientes primero tienen manifestaciones digestivas, acuérdense, primero tienen cólicos, después tienen eczema, dermatitis atópica y al final presentan manifestaciones nasales y manifestaciones bronquiales. Y es hasta este momento, observen la fecha del artículo, por supuesto, es un artículo relativamente reciente, pero ya se empieza a hablar de una alteración en la barrera de la piel, de producción de alarminas, de disminución por mutaciones en el gen que codifica la expresión de filagrina, en el caso de dermatitis atópica, interferencia de genes predichos, una disfunción entre comillas social de células y moléculas, factores epigenéticos como son los que determinamos, mascotas, ablactación, familiares, donde creces, pero aquí ya empieza a haber alteración del microbioma. ¿Cuándo despega todo esto? Todos ustedes recordarán el proyecto Genoma Humano, que ya terminó. A raíz de saber de qué estamos hechos, se empieza a determinar y viene un concepto sumamente revolucionario de decir que somos absolutamente nada frente a nuestra población de bacterias, hongos, virus y arqueas. Para que se den una idea, por cada célula hay 200 de las otras. Entonces, literal, que si alguna vez tu pareja enojada te dijo, eres como un virus, eres como una bacteria, es como un arquea, tenía razón. Inmunológicamente lo eres. ¿Qué cambió todo esto? Pues las técnicas de secuenciación de DNA de reciente generación. Déjenme decirles algo. Antes costaba, la cifra es lo de menos, millones de dólares. Hoy vale $600. Hoy si ustedes me dicen, es que tengo un paciente, doctor, que yo creo tiene esplenomegalia desde el nacimiento, tiene muchos ganglios, tiene leucocitosis y tiene autoinmunidad y es un varón. Ah, pues ¿sabes qué? A lo mejor tiene un síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Vamos a secuenciarle su gen FAS. ¿Cuánto vale? $400. Eso es lo maravilloso de la ciencia. Y entonces esto creció. La genómica, la transcriptómica, la proteómica, la microbiómica y la metabolómica. Todo eso creció porque hoy ya lo podemos saber, de verdad, o sea, México tiene muchos problemas, pero eso ya lo podemos hacer. Podemos tomar la muestra en el consultorio, enviarla a Estados Unidos, recibir el resultado y ya podemos mejorar la calidad de vida de un paciente. Eso es una realidad, no es ciencia y ficción. Y por supuesto que se vino una enorme avanzada de todos estos fenómenos. Y entonces se empezó a identificar que la microbiota, es decir, el ecosistema que todos tenemos de virus, bacterias, hongos, protozoarios y arqueas, nos puede correlacionar con algunas entidades o con muchas entidades patológicas. Por supuesto que algunas de las más constantes son los fenómenos alérgicos, pero como ya vimos, hay diversos factores que influyen en la microbiota intestinal. Ya vimos día de nacimiento, ya vimos dieta, acuérdense de la fibra, el medio ambiente, si naces en el rancho o en Nueva York,
la exposición a antibióticos en forma temprana, que se supone que es un grave factor de riesgo, y la infección con virus. Vean la diferencia entre un sujeto sano y un sujeto ya viejo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, conforme vamos creciendo, y hoy somos más viejos de lo que éramos cuando empezamos esta plática, va a ir disminuyendo. Por eso aprovecho para darles 2 consejos de oro: dieta extensa y con fibra, y ejercicio. De verdad, esas 2 cosas, al menos hoy, nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar nuestra microbiota. Y vean cuáles son todos los factores de riesgo, relativamente sumarizados aquí, que ustedes ya los conocen. Es muy importante que se tratan de identificar cuáles son los elementos de cambio en la microbiota conforme el ser humano va creciendo. Bueno, aquí están. ¿Qué pasa en el recién nacido y después de que se le lleva a cabo la alimentación, habitualmente con leche materna? ¿Qué pasa cuando se introduce la alimentación complementaria? Estos son los elementos representativos de la microbiota, y se supone que a los 3 años se adquiere la microbiota que predomina en el adulto. Ojo, eso de los 3 años, por favor, tómenlo con mucha reserva. A la de 3 corremos. 3 veces negaron a Cristo, 3 veces cantó el gallo, cayó 3 veces con la cruz. A la tercera que te vuelva yo a ver, ¿ok? Eso de los 3, y en medicina igual, 3 bolos de metilprednisolona, búsquenlo, por ahí tengo algo escrito en internet. Eso del 3 es más religioso que científico. Y aquí vuelve a estar que a los 3 años les gusta mucho el 3. Vean la composición a nivel de piel y del intestino de la microbiota. Va cambiando con la edad, va cambiando con las enfermedades. Hay estudios que intentan correlacionar alergia alimentaria con el predominio de algunos filums. En el caso de alergia alimentaria, en el caso de dermatitis atópica, tanto a nivel de piel como a nivel intestinal. Fíjense, por ejemplo, un hecho sorprendente. En algunos estudios les colocan estafilococo epidermidis a los pacientes y mejoran, porque están colonizados por estafilococo aureus. Es maravilloso, de verdad, bien padre esto. Rinitis alérgica, también aquí dicen, pues es que hay poquitos. No, porque el concepto de mucosa compartida, los lleva hacia el fenómeno de asma. Entonces estos que aparecen aquí en asma estarían representados también en rinitis. ¿Con cuáles el paciente tiene un buen pronóstico y con cuáles tiene un mal pronóstico? Y hoy ya podemos hacerlo. Al igual que le tomamos una muestra de saliva y le corremos un exoma, le tomamos una muestra de materia fecal y se corre un exoma. Es muy importante eso. Ahorita van a ver por qué. Y entonces aquí vemos que el microbioma en general tiene efectos de tipo no inmunológico y efectos de tipo inmunológico. Y aquí están representados la integridad de la barrera muscular, la barrera mucosa, la producción de moco, en la disminución de la permeabilidad y algunos efectos inmunológicos, que es todo lo que hemos visto hoy. ¿Cómo podemos manipular esto? Esto no es caro. Dieta alta en fibra. Podemos darle simbióticos, ¿ok? Bifidobacterias, oligofructosa. Podemos darle probióticos, estos están en boga. Podemos darle prebióticos. La unión de esto hace un simbiótico. O algo que yo en la parte profesional tengo aspiración de alguna vez liderar, microbiota, el trasplante. Eso va a revolucionar, como lo está haciendo en Europa y Estados Unidos, la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal de manera general. Ya vamos a terminar. Este es un contexto que permite afirmar, porque no sé si hasta ahorita digan, bueno, ¿y qué es primero? ¿El enfermo o la microbiota alterada? Parece ser que primero es el enfermo. Porque aquellos pacientes que tienen una mutación en la proteína WASP de Wiskott-Aldrich Syndrome-Potrain, ellos desarrollan con el tiempo enfermedad inflamatoria o enfermedad alérgica, alergia a proteínas de la leche de vaca o CUSI. Y ellos tuvieron primero el defecto de la expresión del gen que codifica la proteína WASP. Este artículo me parece sumamente relevante. De veras, grábense eso, por favor. Grábense eso, porque ¿qué es lo que a ustedes los codifica? ¿Qué los identifica? ¿Qué los representa? En una sociedad como esta en la que vivimos actualmente,
¿qué es lo que ustedes consideran que es su tarjeta de identificación? La que ustedes quieran, el sueño que ustedes quieran, a lo que quieran aspirar. Tal vez quieran ser médicos familiares, tal vez quieran ser pediatras, tal vez quieran ser neurólogos, tal vez quieran pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o tal vez quieran ser humanistas. ¿Qué es lo que a ustedes los representa? A mí, la lealtad. Este curso es por una fecha muy importante del ISSSTE. A mí me dio muchísimo gusto cuando Jorge Zúñiga me invitó. Muchísimo gusto. Lástima que no está aquí. Fue mi compañero de residencia. Lo aprecio mucho. Había una competencia súper sana en conocimientos con Jorge. Hace rato estaba allí parado el doctor Juárez, a quien le debo mucho, pero siempre cuando traes nombres y fotos, corres el riesgo de ser no leal, no agradecido, porque les debes a todos, a tus adscritos, a tus R's de mayor jerarquía, a todos les debes. Yo en lo personal me siento sumamente orgulloso de lo que soy, le debo muchísimo al ISSSTE, le debo mucho al Hospital José María Morelos y Pavón, le debo mucho al Regional Ignacio Zaragoza, le debo mucho al López Mateos y le debo mucho al Instituto Nacional de Pediatría. Y hoy, de verdad, me encanta traer esta diapositiva. Ahí está el doctor Ernesto Viloria Herrera, que un día me dijo, oye, Víctor, vamos a López Mateos. Allá hay la especialidad de inmunología clínica y dicen que hay 2 plazas de R5. Ese día, sin darse cuenta, Ernesto Viloria estaba cambiando el destino de una persona, que en el tiempo cambiaría el destino de muchas, para bien. Después, estando ya en el López Mateos y una vez regresando junto con el doctor Viloria, de algo que coloquialmente llamábamos polinizar, íbamos a los viveros, de ahí de Miguel Ángel, el doctor Gómez Vera me dice, Víctor, ¿ya sabes que tienes tu futuro económico resuelto? No, maestro, ¿por qué? Porque vas a ser alergólogo y a los alergólogos les va muy bien. Yo ni siquiera sabía que existía la alergia, porque yo lo que quería estudiar moléculas. Y le dije, oiga, maestro, pero es que yo quiero moléculas, yo quiero estudiar autoinmunidad, inmunodeficiencia primaria. Ah, entonces terminando de aquí, te vas al Instituto Nacional de Pediatría y te vas con el maestro Renato Berrón Pérez. Y así como el doctor Ernesto Viloria me enseñó a hacer una venodisección solito, con un niño, y le pude salvar la vida en el Hospital José María Morelos a un niño que llegó deshidratado en choque por diarrea, igual el doctor Javier Gómez Vera me dijo a dónde ir. Luego el doctor Modesto Orea, que aparece allí con el doctor Viloria, me enseñó el concepto de la clínica de daño inmunológico. Después me hice 5 años responsable de la clínica de lupus en el instituto. Y el maestro Berrón me enseñó todo lo que pudo enseñarme. No se quedó con nada. Igual que el doctor Modesto Orea me enseñó, y créanme, para mí recibí la instrucción del mejor alergólogo libra por libra de este país y la instrucción del mejor inmunólogo clínico de este país. Así que en una fecha tan especial, no me queda más que agradecerles a ustedes su tolerancia y a mis grandes maestros por todo lo que me enseñaron. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. A mí no me toca comentar nada, pero quiero felicitar al doctor porque siempre fue un residente muy disciplinado. Y algo importante, no le gustaba la neonatología, pero pues ni modo, él se iba por las moléculas. Felicidades, Víctor. Muchas gracias, doctor. Tan hermosa y bella ponencia. Nos queda claro entonces la gran importancia de la tolerancia y le entregamos su reconocimiento y un pequeño detalle con el fuerte aplauso del público, por favor.